Señor, esta mañana levantamos nuestras manos en señal de rendición a lo que tú tienes para hablarnos al corazón. Y reconocemos la Escritura como nuestra máxima autoridad y entendemos que no son palabras de hombres, sino que han venido inspiradas por tu Espíritu Santo. Y esta mañana nos abrimos a las Escrituras y deseamos que ellas transformen nuestro corazón y nuestros pensamientos, y que este día podamos ser renovados en ti y cambiados para gloria tuya y para beneficio de nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues iglesia, me da mucho gusto poder estar aquí, aunque no veo al pastor Rubén, como es sabido de todos, por cuestiones de salud. Él no puede estar aquí junto con su familia, pero sin echarle flores, la verdad es que el pastor Rubén para mí ha sido un amigo. Ha sido alguien que ha estado ahí, a pesar de que me lleva varios años. Yo lo respeto mucho, somos compañeros en el Instituto Bíblico, ambos enseñamos ahí. Y pues bueno, para mí es un honor poder tener la confianza del pastor y de mi pastor Alejandro Escobedo también, de quien yo les entrego saludos. Y pues bueno, después de todas estas salutaciones vamos a entrar a la palabra, porque ya vi que me quedan 15 minutos. No es cierto, tengo un poco más. Ok, me gustaría compartir con ustedes hoy, con la iglesia de Ixtapaluca, un par de mensajes. Los dos se llaman cambios. Lo que voy a compartir ahorita no lo voy a compartir en la siguiente reunión, porque cuando me invitaron a compartir con ustedes, yo estuve pensando un momento, meditando otro momento, que no es lo mismo. Y creo que Dios habló a mi corazón con respecto a esta palabra, cambios, y los dos mensajes que voy a compartir están situados en el contexto en el que estamos en este instante dentro de la pandemia. Creo que la pandemia nos ha venido a cambiar a todos. Platicaba hace un momento con algunos hermanos y nos dábamos cuenta de que personas que amamos ya no están. Algunos de los que están aquí probablemente sus empleos hoy no son los mismos que hace año y medio. Por cuestión de la pandemia, nuestra economía ha sido cambiada, la forma en la que nos reunimos es distinta. No veo sus sonrisas por cuestión del cubrebocas. Nuestra vida fue transformada completamente. Pero este tiempo de pandemia que ha afectado al mundo entero no va a durar para siempre. Y es vital que la iglesia hoy entienda las cosas que Dios quiere que cambiemos antes de que este tiempo se acabe. Porque la Escritura nos enseña que nada dura para siempre en este mundo, sino que todo es una constante serie de transformaciones. Y lo que hoy nosotros vemos como una realidad, mañana no lo será, como la realidad de hoy no es la misma que ayer. Y en cada etapa, porque nosotros entendemos la vida como un tipo de gradación, ¿no? De que vamos subiendo, que vamos mejor. Y la Escritura habla de la vida de los justos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nuestra tarea en nuestra vida debe ser justamente esa. Y mi pregunta hacia ti, hacia mí esta mañana es: ¿qué tanto ha avanzado la luz de mi aurora? Es decir, ¿cómo voy yo en el avance hacia llegar a ese punto en el que el día sea perfecto? En el que las tinieblas no tengan más potestad ni autoridad sobre mí. Y no me refiero a que demonios vengan y nos sometan, etcétera, sino a que las acciones de las tinieblas, a que la vida carnal, la vida mundana siga imperando en mí. ¿Estoy haciendo yo los cambios pertinentes? La iglesia como tal, no solo me refiero a Ixtapaluca, sino la iglesia en el mundo está haciendo los cambios que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Porque si Dios nos metió a nosotros al congelador junto con el mundo entero, quiere decir que algo tenemos que aprender nosotros también. Tienes que entender que en el tiempo del pueblo de Israel en Egipto hubo momentos, por ejemplo en la tierra de Gosén, mientras que en todo Egipto había oscuridad, en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, ahí no había oscuridad. Hubo luz, mientras que en todo Egipto había oscuridad. Las ciertas plagas no tocaron Gosén, pero otras sí. Por ejemplo, las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, todas. Y el pueblo de Israel tuvo que atravesar por el desierto completo. No fue como un tipo de ¿cómo se llama esto?
como un tipo de traslado mágico de salir de Egipto y ya estar automáticamente en la tierra prometida, hubo que atravesar un proceso. Y en este instante nosotros estamos caminando por ese proceso. Y me gustaría que a la luz de la Escritura pudiéramos ver en esta primera reunión, quiero compartir una biografía. Literalmente nos vamos a dedicar a ver la vida de un hombre que puede ejemplificar nuestras vidas, no debería, pero podría. ¿Sí? Es el rey Asa, y yo estoy en el libro de Segundo de Crónicas 14, y vamos a leer ahí 3 capítulos. Yo sé que es mucho, pero por si no habías leído la Biblia esta mañana, pues aquí te recuperas, ¿vale? Entonces, Segundo de Crónicas, voy a estar leyendo varios versículos. Por favor, sígueme ahí. No te despistes, porque a lo mejor si pajareas o ves Instagram un ratito, ya cuando regreses ya estamos muchos años después, ¿sale? Entonces vamos a poner nuestra atención a la Escritura y dejar que la Escritura nos imparta a nosotros. Asa, solo te pongo en este contexto, Asa viene de un padre que hizo lo justo delante del Señor. Es decir, Asa tiene un buen contexto. En los libros de Crónicas y de Reyes, nosotros vemos a veces un listado de nombres, y el rey tal hizo lo bueno y murió, y el rey tal hizo lo malo y murió. Y parece como una lista, ¿verdad?, en la que nomás dice si fue bueno o fue malo, más o menos algunos dicen cuántos años, y sobresale alguna cosa importante. Algunos reinados solamente les dedica la Escritura 5 versículos, 7 versículos, pero a Asa se le dedican 3 capítulos enteros. Entonces Asa viene de Abías, su padre, que había sido un rey justo y había agradado al Señor. Entonces este es el contexto. Vamos al 14. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares de incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces el reino de Asa disfrutó un período de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas de todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Así Asa le dijo a la gente de Judá: pongamos atención aquí, construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios, y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. Primer punto que quiero tocar de la vida de Asa. Asa en este momento es un hombre entendido que en los tiempos de paz construye murallas. En los tiempos de paz se construyen murallas, y se construyen torres, y se construyen fortalezas. Y la vida de los mexicanos normalmente es al revés. Cuando disfrutamos de vacas gordas, gastamos hasta lo que no tenemos. Cuando son tiempos de paz, no buscamos al Señor. Cuando son tiempos de paz, pensamos en todo menos en que ese momento podría cambiar. Yo me dedico a la educación, y una de las cosas que estamos afrontando ahorita en la educación es consecuencia de que en los tiempos de paz no se buscó mejorar en el sector educativo. En los tiempos de paz cada uno hacía lo que quería. Si los maestros entregaban planeaciones estaba bien. Llega un sexenio y llega nuevos planes de educación, llega otro sexenio y otro plan de educación, hasta que golpeó la pandemia y tenemos millones de niños sin estudiar hoy en México. ¿Por qué? Porque en el tiempo de paz nadie construyó torres. En los tiempos de paz nadie construyó murallas. Y es claro que no podemos hacer nada hacia el pasado, pero sí es algo en lo que nosotros deberíamos pensar hacia el futuro. En este momento, claro que no es un tiempo de paz, son tiempos de conflictos y de angustia y de problemas, pero este tiempo no va a durar para siempre. Y cuando cambien las cosas, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer en los tiempos de paz?
Sabes que se avecina un tiempo como fue en los años 20 de 1900, en los que la gente, después de un tipo pandemia, porque no es lo mismo hoy con la globalización que antes con cuestiones endémicas, ¿verdad? En los años 20 hubo un relajamiento, floreció toda la liberación sexual, todos los rollos feministas malinterpretados, proliferó el ateísmo. ¿Por qué? Porque la gente había pasado por un tiempo de crisis muy grande como nosotros hoy, la recesión económica, un montón de conflictos, lo que estamos atravesando hoy. La pregunta es, cuando esto pase, ¿qué vamos a hacer? Y creo que lo que Asa hizo depende de esto. Nuevamente leo la parte B del versículo 7. Dice: la tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios, y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Asa entiende que no es porque le hayan heredado una buena plaza. Asa entiende que no es que su papá le haya conseguido las cosas. Asa entiende que no es fruto de sus esfuerzos. Asa entiende que el Señor está dando gracia en ese tiempo. Y nosotros, amados, debemos tener un corazón así. Avanzamos en el versículo 9 y podemos ver un poco más del corazón de Asa. Dice: cierta vez un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle del norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Fíjate cómo se considera a sí mismo, porque estamos hablando de una multitud. Dice que era 1,000,000 de soldados, y el ejército de Asa era contado por miles. El ejército contrario era contado por 1,000,000. Y luego dice: ayúdanos, oh Señor, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. El corazón de Asa es un corazón entendido que dice: no es contra mí, están atacando al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos su pueblo. Es un hombre dependiente que cuando afronta el conflicto, él sabe de quién depende, y él sabe que no está en sus fuerzas librar una batalla de tal magnitud. Y sabes que aún en medio de la pandemia nosotros nos encontramos con personas que: ¿por qué no te has contagiado? Porque me vacuné. No, es que yo sí me vacuné a tiempo, es que yo sí tengo bien los protocolos, es que mira, y sabes que eso, o sea, sí ayuda, pero a la vez no es una garantía. Y a veces pensamos que es por nuestra fuerza o nuestra inteligencia. No, es que yo voy en coche a todos lados. No, es que yo esto. No es porque no has perdido tu trabajo, porque me necesitan. Qué orgullo es decir eso. Y orgullo y envanecimiento también. Y no es un corazón como este que entendemos, que decimos: es esto que está allá afuera nos supera. Yo te hago una pregunta así honesta: ¿cuándo va a acabar la pandemia? Nadie sabe. Eso nos enseña nuestra fragilidad. Eso nos enseña nuestra ignorancia, nuestra incapacidad de ver más allá de esa malla. No podemos. No es que nos estemos autodenigrando, que nos consideremos basura, sino es entender quién somos y entender quién es Dios. Comprendo el problema, comprendo quién soy yo, pero también entiendo quién es Dios. Este es un corazón entendido. Fíjate lo que pasa cuando tenemos un corazón así. Versículo 12. Entonces el Señor derrotó a los etíopes. ¿Quién derrotó a los etíopes? El Señor. No dice Asa, ¿estás de acuerdo? Dice el Señor, en presencia de Asa. ¿Te das cuenta? Y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron. El Señor y su ejército. A ver, ¿el ejército de quién era? De Asa. ¿Quién nos enseña esto? Colaboración con los planes de Dios.
En medio de la angustia, en medio del conflicto, nuestro deber es colaborar con los planes de Dios. Por eso estamos aquí, iglesia. No venimos solo a darnos una manita de gato, no venimos solamente aquí a mantenimiento o a que nos den un poco de bebida, un poco de comida. Venimos aquí a colaborar. ¿Cómo te consideras a ti mismo, a ti misma? ¿Eres alguien a quien se le tiene que dar mantenimiento? Todos necesitamos apoyo, es verdad. Todos necesitamos consejería. Todos necesitamos alguien que nos anime. Todos necesitamos alguien que nos oriente. Para eso estamos aquí quienes compartimos. Ese es nuestro llamado, es lo que Dios nos delegó. Pero juntos somos un ejército, juntos somos una iglesia. El que está parado y los que están sentados somos un equipo, colaboramos con los planes del Señor en medio del conflicto. Y luego dice, el Señor y su ejército los destruyeron y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Hay bendición cuando colaboramos con los planes de Dios. Por más grueso que se vea el conflicto, hay bendición cuando colaboramos con los planes de Dios aún en medio de la adversidad. Sabes que hay personas que dejaron de ofrendar, que dejaron de diezmar, que dejaron de venir hasta la fecha. No se presentan, no apoyan, no colaboran, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están preocupados por sí mismos solamente. Esto no es una crítica, es que el sí, es que el no, es que por qué, y luego se sienten excluidos y luego etcétera, porque no entendemos quiénes somos en el Señor. Y quiero decirte cómo, porque aquí vamos a empezar a ver una transición en la vida de Asa. Quiero que veas el capítulo 15 y ahora estoy en el versículo 8. Dice, cuando Asa oyó este mensaje, ¿cuál mensaje? Azarías le acaba de dar una profecía. Azarías es un profeta, no me alcanzo yo a detener ahí con todo lo que Azarías le comparte, ¿sí? Es más, solamente para ver el contexto vamos a ver los versículos 5. Dice, 5 y 6. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad. ¿Hoy se puede viajar con seguridad? No, se parece en nuestros tiempos. Y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. ¿Te suena? Sí se parece. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. ¿Se parece a nuestra realidad? Sí se parece. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Esta es parte de la profecía. Y luego dice, cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además reparó el altar del Señor que estaba enfrente de la antesala del templo del Señor. ¿Cómo hacemos en ese tiempo de angustia para poder vivir conforme a los planes de Dios, para poder colaborar con el Señor? Dos cosas básicas de la vida de Asa: destruimos los altares, construimos los altares. Destruimos todos los altares que no son para el Señor y reforzamos o reedificamos los altares que sí son. En este tiempo, amados, déjenme decirles, no es tiempo de inventar el hilo negro. Por todos lados se escucha, es tiempo de rehacer la iglesia. Nació la iglesia orgánica, ya llegó la iglesia híbrida, llegó para quedarse. Iglesia medio Zoom, iglesia medio presencial. Estamos en tiempos de cambios, eso es verdad, pero la devoción del corazón no puede cambiar. Nuestra entrega al Señor no puede cambiar. Puedes ofrendar por Oxxo o con monedas, pero eso no puede cambiar. Tu lectura puedes leer en tu dispositivo o puedes leer como la vieja guardia en tu Biblia física, o puedes leer como tú quieras. Sí son tiempos nuevos, pero no podemos inventar el hilo negro. La iglesia no tiene que reinventarse, la iglesia ya tiene un fundamento que es la Escritura. Entonces, sí está cambiando el mundo, pero lo que Asa está haciendo en este momento es: todo lo que no es Dios tengo que tirarlo. Y aquí voy con esto importante. Te dije hace un momento que Abías, el padre de Asa, había sido un hombre justo. Pregunta:
¿qué estaban haciendo? Altares a dioses paganos bajo el reinado de un rey justo. Está interesante. Entonces, en tu casa y en la mía, yo tengo la gracia de que mis padres sirven al Señor desde hace muchos años. Pero hay cosas que ellos pudieron haber dejado, que no se dieron cuenta y que es mi trabajo derribar. Yo no puedo dejar eso para la siguiente generación. Ese es mi trabajo. Yo no, es que como me lo dejaron, es que como es la herencia, es que es la tradición. A la goma con la tradición, perdónenme la expresión. Necesitamos cambiar. Este capítulo se llama Reformas de Asa. Reformas, es tiempo de reformar, no formar de cero, reformar. Y luego dice el versículo 12: luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Esto fue el avivamiento, amados. Todos en Judá estaban contentos con el pacto porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Por eso orábamos esto. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron. Ese versículo deberíamos casi tatuárnoslo en el corazón. No estoy diciendo literal. Ese versículo debería estar aquí adentro. Lo buscaron y lo encontraron. Qué alegría de una nación que busca a Dios y lo halla. Y luego dice: y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. Cuando hubo un pacto, cuando había un compromiso. Imagínate que hiciéramos esto hoy aquí en Iztapaluca. Vamos a hacer un pacto y todo el que deje de buscar al Señor, mira, le vamos a dar cuello. A veces nos ofendemos porque no nos saludan en la iglesia. Llegar a este punto de decir: si tú dejas al Señor, te vamos a dar cuello. Claro que no lo vamos a hacer literal. En la segunda reunión, parte de lo que yo voy a hablar es cortar relaciones con quienes no me dejan avanzar en el reino. Cortar relaciones con quienes no me dejan avanzar en el reino. No significa odiarlos, no significa mandarles un WhatsApp o un audio diciendo: tú me atrasas en mi vida espiritual. Simplemente aleja tu emoción de ellos. Simplemente dice: no me puede afectar, no puedo permitir que me afecte lo que diga, lo que piense. Yo sello mi corazón al respecto de esa persona. Aquí Asa está diciendo: hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, por igual, da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un corazón comprometido. Fíjate lo que hizo Asa, versículo 16. El rey Asa quitó a su abuela. O sea, no tenía abuela, literal, ¿no? El rey Asa quitó a su abuela, Maaca, de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. ¿Por qué la quitó? Por algo que hizo ella. Amados, era la abuela, era la reina, pero un corazón ardiente en el fervor del Señor dice: me importa un comino quien seas. Qué falta de respeto era la abuela. El Levítico dice que delante de las canas te pondrás de pie. Sí, pero siempre el Señor es más que todos, más que todo, más que quien sea. ¿A qué te estoy llamando, iglesia? ¿O a qué nos llama la palabra esta mañana? A un corazón lleno de fervor, a un corazón apasionado, a un corazón que hace pactos en el tiempo de la aflicción o en el tiempo de paz. Luego dice:
Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata y el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Qué padre vida de Asa, ¿no? Es un ejemplo. Pero quiero en estos últimos minutos enseñarte cómo termina. Vamos al capítulo 16. En el año 36. ¿Qué año? 36. Ha pasado casi 40 años del reinado de Asa. Fiel, 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 apasionado, en fervor, avanzando el reino. Y luego dice: Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir al territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo. Apenas versículos atrás leemos que llevó plata y oro al templo. Y luego 36 años después, o 30 años después, o 20 años después, dice: la misma plata y oro la retiró. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tú y mi padre. Tu padre y mi padre, perdón. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Fíjate el versículo 7. Ahí ya vemos que Asa, no, ya algo está mal en él. Luego dice el verso 7: en ese tiempo Ananí, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios? ¿No recuerdas al ejército de millón que tenías enfrente de ti? ¿No te acuerdas de eso? Junto con todos sus carros de guerra y los conductores, en ese tiempo confiaste en el Señor. Qué triste eso. En ese tiempo sí confiaste y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Marca eso, anota eso. Los ojos del Señor, dice, recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido, no a medias. Totalmente comprometido. Este adverbio, esta palabra totalmente, no da lugar a cabida de 99%, 95%. Sí quiero esto, pero dame chance. Totalmente comprometido con Él. Qué necio has sido. De ahora en adelante estarás en guerra. Tiempos de paz, tiempos de guerras. ¿Por qué llegamos a este tiempo de guerra? ¿Por qué la iglesia está atravesando este tiempo de guerra? ¿No será por esto? ¿Por qué si Israel pudo haber estado en luz mientras había tinieblas en Egipto? ¿Por qué después tuvo que atravesar aflicciones y conflictos? ¿Por qué han muerto pastores? ¿Por qué la enfermedad también ha invadido la iglesia? ¿Por qué las iglesias se están acabando en los lugares pequeños? ¿Por qué las iglesias grandes se están viendo diezmadas? ¿Por qué los corazones se están apagando? ¿Por qué conformarnos a estar atrás de una pantalla? No es esto. No es que realmente teníamos un corazón que aparentaba estar entregado en totalidad, pero realmente no. Esto es lo que produce los tiempos de guerra. No estoy diciendo que Dios nos está castigando, pero sí Dios nos está procesando. No estoy diciendo que Dios está en el trono aventando rayos, que se muera, que se muera, que se muera, que se muera, pero Dios está permitiendo esto en su soberanía por alguna razón. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es verdad. Pero creo que esto nos está empujando a tener un corazón así, totalmente comprometido con Él. Fíjate lo que pasa ahora con Asa, versículo 10. Asa se enojó tanto con Ananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo.
En ese tiempo Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. ¿Te acuerdas qué hizo con Azarías el profeta? Le habló a Azarías, Asa escuchó y se puso manos a la obra. Pasan años, el mismo Asa vuelve a escuchar otro profeta y lo manda a la cárcel. ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios te está enviando a ti? ¿Qué estás haciendo con tus hermanos? Te va esta pregunta: ¿te dejas? Tú te dejas, te aproximas, te dices, abres el corazón y aquí está mi vida, así es. ¿Eres transparente? ¿Dejas que otro observe y pueda opinar sobre tu vida? Y te corrija y te instruya y te enseñe. ¿Dices las cosas más vergonzosas o eres del tipo de persona de esto es entre nosotros? Yo soy así. El pastor no tiene que decirme nada. A mí, no, pues si yo leo la Biblia y hay todo lo demás allá, que se hagan bolas como quieran. ¿Cómo es tu corazón? Hace unos días tuve la oportunidad de compartir en la iglesia de Ciudad de México. Y algo que yo no puedo sacarme del corazón es justamente compartir el Salmo 100, un versículo del Salmo 141 que dice: que se unja mi cabeza con aceite, que no lo rechace mi cabeza. Pero no estaba hablando de unción, de capacitación, estaba hablando acerca de corrección. Dice que mi cabeza, que mi corazón se abran a la corrección, que yo no lo rechace. Literalmente está diciendo que yo me voy a abrir, yo me voy a acercar a alguien para que me diga, para que me oriente. No estoy hablando de que vengas con el pastor y pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Este trabajo o este trabajo? ¿Finco la casa, no finco la casa? ¿Rento, compro? Tengo 2 hijos, tengo 3 hijos. Eso, los pastores no deben resolver nada de eso. Me caso con Juana, me caso con Chana. Los pastores no deberían resolver eso, pero sí acompañarnos y permitir a nosotros una opinión de decir: oye, ¿sabes qué? Creo que eso no está bien. Lo digo con mucho respeto. No sé cuántos de aquí, no solo al pastor Rubén, sino a hermanos que puedan amarte e intentar corregirte, tú hoy los mandarías a la cárcel y al cepo para que se callen y dejen de decirte cosas por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. ¿Qué pasó con el Asa apasionado? ¿Qué pasó con el Asa devoto? ¿Qué pasó con el Asa que dijo: le vamos a dar cuello al que no se entrega al Señor? ¿Qué pasó con eso? No está adorando ídolos, pero tampoco está actuando en integridad. No estoy diciendo que vuelvas a las andadas, pero ¿estás viviendo una vida íntegra ahorita? Abierto, humilde. Acabamos, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que estas palabras, amados, a mí realmente me afligen, porque es así que murió. ¿Sabes qué significa así que? Consecuencia. ¿Por qué murió Asa? Por necio. No murió por la enfermedad, murió por necio. Contrajo una enfermedad y no buscó al Señor. Iglesia, ¿por qué nos estamos alejando de Él para sobrevivir a nuestras expensas, con nuestros recursos, con nuestras finanzas, con nuestra inteligencia? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que es demasiado lo que hay afuera? ¿No te das cuenta que nos sobrepasa? ¿No te das cuenta que ninguno solo de nosotros puede asegurar su vida para los siguientes 5 minutos? ¿No te das cuenta que hoy 19 puede haber un gran sismo y que la ciudad vuelva a quedar hecha añicos?
¿No te das cuenta? ¿Por qué abrazar la necedad? ¿Por qué cerrarnos a lo que el Señor nos habla? ¿Sabes en qué termina su vida? Hicieron una gran hoguera en su honor cuando se murió por la enfermedad. Y ya. Eso es todo. ¿Qué quieres? Que hagan un gran mural en Facebook y digan: ay, qué bueno era. Y ya. Eso es todo. Eso es a lo que aspiras. A tener una gran casa y dejarla y ya. Eso es todo. A comprarte el coche, a no morirte en la pandemia. Eso es todo. Y ya. Eso es todo. Iglesia, hemos dejado de ver la eternidad por soberbia, por orgullo, por afanes de este mundo. Hemos impedido que otros nos hablen y hemos impedido que Dios nos hable. Pero es tiempo de cambiar. Si puede pasar el equipo de alabanza. Este es un buen momento para que nuestro corazón se abra y seamos transformados. Y volvamos a ver lo eterno. Y volvamos a abrir el corazón para que el Señor nos cambie. Asa no terminó su vida siendo un idólatra, no terminó siendo un pagano, no terminó consultando hechiceros, no terminó fornicando, no terminó adulterando. Asa terminó siendo un mediocre espiritual, necio, aferrado. Iglesia, no nos puede pasar esto. No nos puede pasar esto. Cierra tus ojos donde estás. Espíritu Santo, quebranta nuestros corazones hoy. Señor, destruye todas las fortalezas que hemos hecho para que nadie nos hable, para que nadie nos diga nada. Perdónanos por mandar a la cárcel tus palabras. Y perdónanos por dejar de cumplir los pactos que hicimos contigo cuando avivaste nuestro corazón antes. Líbranos de la mediocridad espiritual. No queremos terminar nuestros días así. Aviva tu obra entre nosotros y que tu reino se establezca.